Esto es el libro de Reencarnación, las ruedas de una alma, escrito por el Rabino Ber, de su colección Cábala. Y bueno, al parecer esto fue editado en el año 1995 en Estados Unidos. Vamos a leer el capítulo que dice Atlantis, que es el 24. Él comienza: la humanidad y sus civilizaciones, como las nuestras en la actualidad, han nacido, dejado impresa su huella y eventualmente morirán. Este proceso seguirá poniéndose de manifiesto hasta que desciende el telón por última vez en la era acuariana. En los últimos años hemos sido testigos de las primeras realizaciones de gran trascendencia en la radioastronomía y del amanecer de la era espacial. Si bien el hombre sabe que ha vivido en este planeta durante muchos años, los libros de la historia bíblica son todo lo que tenemos en cuanto se refiere a documentación escrita. Pero incluso esos 5,000 años no son suficientemente bien conocidos. La mayoría de nosotros conoce la historia de la isla de Atlantis tal como es narrada por Platón. Esa isla dominaba a África hasta la frontera con Egipto y a Europa hasta la Toscana al sudeste del Apenino. Una tarde final fatal, o más bien una tarde fatal, la isla fue destruida por sismos y otros cataclismos naturales. Al menos eso dice Berg, ¿verdad? Se hundió en el océano y desapareció. Y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ella. De acuerdo a esta historia, los habitantes de esa isla habían alcanzado un nivel muy avanzado de desarrollo de índole cósmico. Al haber alcanzado ese grado de conciencia cósmica, lograron el pleno control de los campos de energía y de su medio ambiente, o de su medio. Pero lamentablemente entre ellos hubo quienes intentaron hacer uso de ese enorme poder para esclavizar a los demás. Bueno, eso ya no es raro, ¿verdad? En la actualidad tenemos muchos esclavos de la propaganda, televisión, el consumismo, ¿no? Pleno control de los campos de... pero lamentablemente entre ellos hubo quienes intentaron hacer uso de ese enorme poder para esclavizar a los demás. Entonces estalló una lucha entre ellos, lo que dio lugar finalmente a la destrucción de su tierra. Bueno, en la actualidad sí tenemos ecosistemas destruidos, pues nada más por gustos o por esclavizar a otros en rascacielos, ¿no? Los sismos y desastres de otra índole fueron el resultado directo de un choque interno entre el bien y el mal, que a su vez provocó esas calamidades. O sea, entre el bien son las chinampas y el mal, que son los rascacielos, ¿no? O la tecnología, ¿no? Que destruye ecosistemas para tener un teléfono celular como el cual estoy grabando. Los sobrevivientes que lograron
llegar a otras tierras, juraron que jamás revelarán esos conocimientos en forma pública. Los secretos de la energía cósmica y solar serían el patrimonio de algunas personas selectas, los elegidos, o las elegidas, porque ya ven que están en la actualidad también las mujeres, pues todo, la humanidad en general, ¿no? Personas selectas, por eso él escribe así, personas selectas. Los aspirantes deberían demostrar por medio de la piedad su capacidad de emplear en forma correcta ese conocimiento secreto, mucho antes de que pudieran comenzar a aprender. Solo entonces y de ningún modo antes, cuando se estimaba que el estudiante estaba preparado, aparecería el maestro. A los elegidos se transmitió un grado de información que dependía de su nivel de espiritualidad, en el que estaban dispuestos a hacer uso de ellas, no solo para ellos mismos, así como una montaña de oro, ¿no? Que debería de haber, pues, prohibición para destajarla, ¿no? A menos que hubiera una condición muy fuerte para poderlo hacer, ¿no? Pero todas esas personas tienen poder, la minería tiene poder, ¿no? Para destrozar ecosistemas, manglares, humedales, montañas, ríos, lagos, suelo fértil, ¿no? No solo para ellos mismos, el que estaban dispuestos a hacer uso de ella, no solo para ellos mismos. Al haber logrado alcanzar un alto nivel, esos son comentarios míos, no son del autor. Al haber logrado alcanzar un alto nivel de conciencia, se convirtieron en los receptores de este conocimiento que no era asequible a la persona común. El conocimiento asequible de mantener un lago, de mantener una chinampa, de mantener un bosque, esos son secretos, porque nadie lo sabe. Esta historia jamás ha dejado de intrigar a los estudiosos. Si bien muchos han pensado y siguen pensando que el relato de Atlantis no es otra cosa que fruto de la imaginación de Platón, incluso en la actualidad persiste la tradición tal como es descrita por Platón y se niega a desaparecer. Sencillamente no parece existir ninguna alacena mágica en donde ese relato pudiera esfumarse para desaparecer por completo. Poetas, escritores y escritores de ficción han explotado esa narración sin traba alguna. Los hombres de ciencia lo han hecho con más cautela. En las postrimerías del siglo pasado se organizaron expediciones en el Océano Atlántico para buscar la isla de Atlantis. En fecha más reciente, antes de la Segunda Guerra Mundial, existían sociedades que fueron creadas para la finalidad de investigar el fenómeno de la isla sumergida. Si bien se han proferido muchas teorías especulativas sobre su ubicación, las investigaciones y las discusiones que abarcaron las realizaciones culturales y científicas de esa tierra perdida parecen ser mucho más interesantes. ¿Acaso han existido civilizaciones anteriores que eran iguales o aún más avanzadas que la nuestra en las ciencias de la información? Lamentablemente, o tal vez afortunadamente, consideramos nuestra edad como la más ilustrada y sofisticada de toda la historia, y el relato de Atlantis un mito. Dije afortunadamente por la sencilla razón de que se ha evitado que una gran parte de una teoría que no existe penetrara a través de los muros de la investigación científica.
El diluvio bíblico parece haber afectado cada cultura conocida en la Tierra. Las grandes bibliotecas del pasado representan los intentos del hombre para salvar todo lo que fuera posible, a fin de proporcionar algunos indicios de civilizaciones anteriores que parecen haberse esfumado por encargo. ¿Cómo por encargo? Incluso en base a nuestras propias normas, el tremendo tamaño y la vastedad de la Biblioteca de Alejandría son increíbles. Creada en el año 330 AEC en honor de Alejandro el Magno. Alejandría era entonces la capital de los Ptolomeos. Y lo fue durante 300 años. Como la mayor ciudad del mundo en aquella época conocida, Alejandría se enorgullecía de contar con 2 enormes bibliotecas que tenían alrededor de 700,000 libros raros. Después del diluvio y otras catástrofes globales, los estudiosos que habían sobrevivido siempre emprendieron la tarea de reestructurar la historia para documentar la sabiduría humana del pasado y poder preservar sus conocimientos. Estos logros fueron virtualmente destruidos cuando el propio Julio César incendió esa gran biblioteca que fue consumida totalmente por el fuego, pereciendo para siempre una plétora de importante material. La increíble colección de Pisístrato de Atenas sufrió una suerte similar. Todo lo que nos queda hoy en los poemas de Homero, Cartago, una antigua ciudad en el norte de África fundada por los fenicios cerca del lugar en donde se encuentra la moderna Túnez, vio cómo su grandiosa biblioteca, que contaba con más de 500,000 de tomos, fue destruida en 146 AEC por las legiones romanas. Debía haber existido allí una enorme cantidad de información reunida por medio de las exploraciones arqueológicas de las eras previas. Irónicamente, la Biblia, junto con el Libro del Esplendor, no ha sido ni es todavía considerada como una fuente fidedigna de información histórica. Gran parte del material antediluviano del hombre parece haber sido destruido irremediablemente y desaparecido para siempre. Sin embargo, la Biblia insiste obstinadamente en ser una fuente del proceso histórico y se resiste con tenacidad a esfumarse. La Sagrada Escritura conserva su originalidad en cualquier parte del mundo en donde pueda encontrarse. Además, y suscribiendo el punto de vista de la halajá, de haber tan solo una letra incorrecta, ello es suficiente para invalidar el uso de todo el texto. Esta es precisamente, a mi criterio, la razón por la cual la Biblia debe ser considerada como un manantial de información antediluviana. Tal vez sea esta la razón de su descuido. Su autenticidad es demasiado exacta y detallada.
la ciencia todavía está tropezando con múltiples dificultades en su intento de reconstruir el pasado. Desde el punto de vista bíblico, no existe un estudio que despierte un interés de tanta intensidad a la imaginación del individuo como el de los pueblos del Gran Diluvio y la generación de la Torre de Babel. Pero volviendo a nuestra pregunta formulada sobre si las civilizaciones anteriores eran igualmente o tal vez más adelantadas en las ciencias de información que la nuestra, veamos el pasaje bíblico que se refiere a la Torre de Babel. Y era toda la tierra de una misma lengua, y entre paréntesis pone hebreo, y de unas mismas palabras. Y aconteció que viajaron Miquedem hacia oriente, entre paréntesis, hallaron una llanura en la tierra de Shinar y se estableció allí. El Zohar discute este versículo como sigue. El término Miquedem significa fuera de la fuente del mundo. Ellos hallaron, hubiéramos esperado que se dijera ellos vieron, pero la palabra hallaron es empleada para indicar que encontraron vestigios de una sabiduría secreta que había dejado la generación del diluvio, y con ella realizaron su intento de retar la fuente. Como lo dijeron, así lo hicieron. Nótese que está escrito: he aquí, son un pueblo y tienen todos ellos una misma lengua. Ahora, nada les será estorbado de cuanto intenten hacer. El juicio supremo era impotente frente a ellos. Rabí José dijo: de aquí sabemos que la gente tendenciosa pronto ha de salir mal parada, porque vemos que siempre y cuando los pueblos del mundo vivieron en armonía, aunque se rebelaron contra la fuente, el juicio supremo no los podía tocar. Pero en cuanto se dividieron, Dios, que aquí lo separa con un guión porque se cree que es una palabra innombrable, o no se puede escribir, lo pone con una D mayúscula y un guión horizontal y una S, les repartió por toda la tierra. Los relatos del gran diluvio y de la Torre de Babel indican que esos dos eventos produjeron una arrolladora destrucción a todo el mundo. La del diluvio fue la más devastadora, fue la más devastadora. El agua cubrió la tierra y aniquiló a los habitantes del globo, borrando todos los vestigios de lo que había ocurrido hasta entonces. Además, la sabiduría secreta mencionada en el Zohar, que era el terrible poder de antiguas civilizaciones avanzadas, desapareció junto con el diluvio. Sin embargo, el catastrófico diluvio no evitó que volvieran a aparecer edades de oro de la civilización o la ciencia. Las ruinas de muchas civilizaciones adelantadas son prueba evidente de ello. La Menfis construida por Menes, el templo de Karnak y otras maravillas del mundo atestiguan el grado de tecnología que existiera otrora. La civilización de la era de Babel fue testigo de la ciencia real nacida con los periodos más remotos de la antigüedad.
pero solo se han logrado salvar algunos fragmentos del idioma. Civilizaciones avanzadas que eran tan enormemente diferentes y en la mayor parte de los casos más grandes que la nuestra, han existido en el pasado, como lo testimonia la fuente más antigua y fidedigna de la historia, la Biblia. Fue eclipsada cuando el Señor confundió su idioma y volvió a aparecer con la sucesión del Imperio Medio de Egipto y el Gran Éxodo. Llegó a su punto cumbre durante el primer y el segundo templo, cuando estuvo nuevamente de moda. La destrucción del segundo templo trajo consigo la desaparición de su terrible poder. Su aparición y desarrollo ha de aguardar ahora la era acuariana. Aquí dan muchas referencias. Quien tenga el libro pues las puede consultar. ¿Dónde se originó este conocimiento del hombre antiguo? ¿Dónde está hoy en día? Se pregunta Bert. Mientras que los historiadores modernos rechazan la idea de que el hombre antiguo poseía un amplio y adelantado saber, existe mucha evidencia que indica que grandes adelantos evidentemente existieron durante tiempos muy remotos de la antigüedad. El diluvio bíblico parece haber afectado a todas las culturas de la vida. ¿Cómo entonces adquirió el hombre de la antigüedad este conocimiento de poder? Este es el libro de las generaciones de Adán. En el Zohar, o el Zohar, encontramos que se afirma lo siguiente. Rabbi Abba dijo: el Señor efectivamente envió un libro a Adán con el que éste se familiarizó con la sabiduría suprema de la fuente del poder. Más tarde pasó a manos de los hijos del Señor, los sabios de su generación. Quien tenía el privilegio de leerlo con atención podía aprender del aterrador poder de la fuente y de su sabiduría. Este libro fue traído a Adán por el maestro de los misterios, el ángel Ratziel. 3 ángeles acompañaban siempre y vigilaban el libro para evitar que cayera en manos impropias. Cuando Adán fue expulsado del paraíso, trató de quedarse con el libro, pero este voló de sus manos. Luego oró al Señor con lágrimas en sus ojos para que le fuera devuelto. Le fue devuelto para que la sabiduría no fuese olvidada por los hombres, y eso se esforzarán para conocer al Creador al comprender la fuente del poder, la luz. También se nos ha revelado que Enoch tenía el libro que es conocido como el libro de Enoch. Algunas veces lo escriben como Enoch, otras veces como Enoch, con J. Cuando el Señor tomó a Enoch, le enseñó todos los misterios supremos y el árbol de la vida en medio del jardín del Edén. Enoch pasa esos conocimientos a quienes están preparados a aceptarlos, más todas las hojas y ramas del árbol de la vida. Felices son aquellos que tienen una exaltada piedad espiritual, a quienes se ha revelado la sabiduría, lo que jamás olvidarán. Así dice la Escritura: el secreto del Señor es para los que lo temen. El secreto de su ley se los hará conocer. Este, por lo tanto, era el manantial del cual podía tomar el hombre para saciar su sed de saber, de sabiduría y de poder. Y la idea de que durante la Edad Dorada
del Rabbi Shimon Bar Yochai, y antes esos sabios conocían y poseían el saber de toda la tierra y sus habitantes, queda claramente demostrada en el Zohar. En el libro del Rabbi Amuna, el anciano se explica además que todo el mundo habitado es circular como una bola. De modo que algunos están arriba y otros abajo. No pocas teorías se han formulado en cuanto se refiere no solo al lugar en donde podría encontrarse la propia Atlantis, sino también sobre los adelantados conocimientos de sus habitantes. ¿Dónde surgió la idea de Atlantis? Si es que ha existido un Atlantis en absoluto, ¿dónde surgió la idea de Atlantis si es que ha existido un Atlantis en absoluto? ¿Dónde? De hecho, Estrabón y Plinio opinaban que el relato de Atlantis era tan solo una ilusión de Platón. Ya de entonces la fumaba Platón. Este último no tuvo acceso a ninguna obra literaria que podía aclarar un tanto el asunto. Lamentablemente, el saber de las civilizaciones previas y de sus estudiosos parece consumido por el fuego o destruido por las catástrofes. Todo lo que Platón pudo hacer e hizo en la práctica fue escribir la historia que había sido escuchada 2 generaciones anteriores del sabio gobernante de Atenas, Solón. Al realizar una visita a los sacerdotes de Egipto, Solón escuchó el siguiente relato. El océano que había allí en aquel tiempo era navegable, puesto que frente a su desembocadura podemos comprender que se hacía alusión a Gibraltar, que vosotros los griegos llaméis los pilares de Heracles. Había una isla que era mayor que Libia y Asia juntas. En aquella época los viajantes podían cruzar de allí a otras islas y de esas islas seguir adelante a todo el continente que hay enfrente de ellas y que rodea ese océano. Detrás se encuentra el verdadero océano y la tierra que la circunda puede ser considerada un continente. En esta isla de Atlantis existía una confederación de reyes, una gran y maravillosa potencia que dominaba sobre todas las islas y muchas otras tierras. Esta era la historia de Platón. El sacerdote dijo a Solón que un día ese poderoso reino de Atlantis junto al océano Atlántico se hundió para siempre en las profundidades del mar. ¿Y qué ocurrió a sus habitantes? Va bien. ¿Y qué ocurrió a sus habitantes? ¿Sencillamente se ahogaron? ¿O acaso no desapareció la adelantada información que poseían? ¿Y qué ocurrió a sus habitantes?
¿Sencillamente se ahogaron o acaso no desapareció la adelantada información que poseían? Lamentablemente Atlantis es un tanto vanidosa y no parece estar dispuesta a revelar su presencia. Pero los novelistas y los poetas son persistentes. Y por lo tanto intentaré decirles algo sobre su existencia y el carácter de la gente que le habitaba. Puesto que siempre y cuando el Señor permitió que los profundos misterios de la sabiduría fueran traídos a este mundo, la humanidad quedaba corrompida por ellos e intentaba declarar la guerra a la fuente del Señor. Él otorgó una sabiduría suprema a Adán, pero éste utilizó la sabiduría que se le había revelado para familiarizarse y adherirse al Yetzer Hara o Yetzer Hara, la inclinación malévola o el instinto del mal, y entonces se cerraron ante los manantiales de la sabiduría. Después de haberse arrepentido, parte de esa sabiduría fue nuevamente revelada a él. No recibió la sabiduría, pero después bebió vino y se embriagó y estaba descubierto. Más tarde transmitió su sabiduría a Abraham, quien por medio de la cual sirvió al Todopoderoso. Pero entonces su hijo Ismael provocó al Señor. Lo mismo ocurrió con Isaac, quien recibió la sabiduría, pero su hijo Esab también provocó al Señor. ¡Qué provocadores! En cuanto a Jacob se refiere, su sabiduría no fue completa a pesar de que se casó con dos hermanas. Dio sabiduría a Moisés, de quien se ha escrito: Él es fiel en toda mi casa. La civilización de la Torre de Babel retó al Señor en virtud de su sabiduría y construyó una torre. Cometieron varias clases de iniquidades hasta que fueron dispersadas por toda la faz de la tierra y no quedó sabiduría alguna en ella. Pero en la era de Acuario, la santa fuerza, hará que la sabiduría sea diseminada en el mundo y todos los pueblos del orbe usarán el poder para fines útiles y meritorios, ya que como está escrito: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. En contraste con las generaciones antiguas que lo usaron para la ruina y la explotación del mundo. Mientras el Zohar y el versículo citado señalan la reaparición de la fuerza, la sabiduría, ¿por cuál método o enseñanza adquirirán la fuerza todos los pueblos del mundo? ¿Por cuál? ¿Por cuál método o enseñanza adquirirá la fuerza todos los pueblos del mundo? Rabí José y Rabí Judá entraron en una caverna y en el final de ella encontraron un libro escondido en la grieta de una roca. Rabí José lo sacó y observó los 72 trazos de las letras que habían sido entregadas a Adán. Los dos rabinos comenzaron a examinar el tomo. Apenas habían comenzado a estudiar tan solo 2 o 3 letras, constataron que estaban contemplando esa sabiduría suprema.
Pero cuando empezaron a examinar el libro con mayor atención y en forma más minuciosa, de repente una violenta llama envolvió sus manos y el libro desapareció de su vista. Cuando fueron al Rabí Shimon, le contaron lo que había ocurrido. Rabí Shimon contestó: el Señor no desea que tanto sea revelado al mundo, pero cuando esté por llegar la era acuariana, incluso los niños pequeños descubrirán los secretos de la sabiduría. En aquel tiempo serán revelados a todos tal como está escrito, puesto que entonces volveré a dar a los pueblos un lenguaje puro. Los judíos saborearán en el futuro del libro de la vida, cuyo saber les llegará a través del Zohar, el libro del esplendor. Considerados todos en conjunto, el Zohar puede demostrarse la llave como un instrumento viable para lograr el último objetivo del hombre, lo que es nada menos conseguir la paz y la armonía que han sido tan buscadas a través de los milenios. De modo que hemos vuelto a descubrir la fuerza. Nada nuevo bajo el sol, en mi punto de vista, no la del autor. La sabiduría. Pero, ¿dónde está la gente que poseía ese poder tan pavoroso? ¿En qué lugar desaparecieron? ¿Por qué no podemos encontrar rastro alguno de ellos? O tal vez fueron por el camino seguido por todos los mortales y sencillamente murieron como la mayor parte de los habitantes de la tierra, que apenas dejan tras sí alguno que otro vestigio de su existencia. ¿Por qué, podemos preguntar para comenzar, estamos tan interesados en Atlantis? Después de todo, no parecemos estar tan preocupados con los detalles de nuestros bisabuelos y de los bisabuelos de estos. La pregunta es, tal vez, la vida. A través de los siglos, la humanidad ha especulado sobre la vida en otros mundos. Ya sea lamentable o no, el hecho es que los otros mundos en nuestro sistema planetario parecen estar deshabitados, ser eriales. Una pregunta más amplia, sin embargo, es si se pueden haber plantas alrededor de otras estrellas en otro lugar del universo. Una pregunta más amplia, sin embargo, es si pueden haber planetas y plantas también, porque pues el ser humano sin plantas, eso ya es comentario mío. Al margen y de paso, plantas y planetas, que valga la redundancia, alrededor de otras estrellas en otro lugar del universo. O a través de la historia se han escuchado muchas teorías sobre el origen o la finalidad de los planetas. Si bien esta cuestión es discutida con mayor detalle en mi libro sobre la astrología, me limitaré a indicar que nadie tiene la certeza que alguna de las teorías expuestas sea correcta. Pero lo que más nos interesa aquí es la posibilidad de la existencia de vida en otro lugar, en otras formas de vida o inteligencia como las vemos en la Tierra. Por raro que parezca, el hecho es que precisamente cuando tantos científicos están buscando evidencias de vida o formas de inteligencia extraterrenales, gran número de ellos defienden cada vez más con mayor énfasis la posibilidad de su existencia. Ya ha comenzado a realizarse un estudio sobre la vida en el universo, lo que hasta ahora había sido tan solo el tema de obras de ficción.
Ahora ya no se trata de preguntarse si pueden haber o si puede haber alguien allí. El problema reside en cómo establecer el primer diálogo interplanetario. El desafío inmediato que se le impone al hombre es ponerse en contacto con los seres de un tal planeta, sobre todo si se tiene en cuenta que nuestra presencia ha sido revelada por el desarrollo de nuestras emanaciones radiales y televisivas irradiadas al espacio extraterrestre durante los últimos 40 años. Los astrofísicos se sienten estimulados por los nuevos descubrimientos en su búsqueda de la vida extraterrestre. La presencia de un gran número de complicadas moléculas orgánicas en el universo descartan aquellas teorías previas que insistían en que tales formas de vida no podían existir en el espacio. Ahora muy bien podemos pensar en que el cosmos contiene una gran cantidad de entes inesperados e imprevistos. Sin embargo, desde el punto de vista cabalístico de nuestro universo, ello tan solo no puede señalar la existencia de otros mundos poblados, aunque pareciera ser lógico, no es probable. Las fuerzas inteligentes, capaces de controlar el universo con el pavoroso poder y la enorme sabiduría de las fuerzas deben estar dentro de una forma corporal y física, como es el caso aquí en la Tierra. Es precisamente la falta de esa sabiduría que permite a un científico creer que el globo terrestre está condenado a ser destruido. La muerte del Sol es inevitable. Afirman, y a medida que se consume a sí mismo, nosotros aquí en la Tierra estamos condenados a morir congelados. La inmigración en masa al espacio ultraterrestre es evidentemente una aterradora alternativa. Pero adquirir la sabiduría parece ser otra posibilidad más razonable. Si es improbable la existencia de otros mundos habitados, entonces, ¿a quién podemos recurrir en nuestro intento de encontrar alguna señal extraterrestre, aunque sea una tan solo? No olvidemos que nosotros los cabalistas somos científicos y no escritores de libros de ciencia ficción. Incluso nuestras teorías no deben forzosamente estar en pugna con los descubrimientos demostrados, a no ser que se basen en observaciones y hallazgos. Lo que puedo afirmar a esta altura es que millones de personas que van al cine insisten en ver películas que tratan de uno u otro modo con las formas de vida y los sistemas de la existencia extraterrestre. ¿Quién puede afirmar a ciencia cierta que ese interés no sea un indicio de cosas que habrán de ocurrir? Una de las más notables descripciones de índole espacial sobre otras fórmulas de vida humana que jamás he leído o escuchado aparece en el Zohar. Esta narrativa y descripción podría muy bien convertirse en la base para futuras investigaciones. En forma similar, el mar está repleto de diferentes criaturas, como está escrito. Cuán multiformes son tus obras, oh Señor, con sabiduría las has hecho todas. La tierra está llena de tus criaturas, he allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, criaturas vivientes, así pequeñas como grandes. Allí transitan las naves, allí está Leviatán que hiciste para juguetear con él. Rabí Nahorai el anciano se embarcó una vez para realizar un viaje por mar. El barco se hundió en una tormenta y todos se ahogaron. Sin embargo, él por algún milagro bajó hasta el fondo del mar, en donde encontró una tierra habitada, en lo que vio seres humanos extraños de tamaño diminuto.
Estaba recitando sus plegarias, pero no podía comprender lo que estaba diciendo. Luego, en virtud de otro milagro, volvió a emerger y dijo: benditos sean los justos que estudian la Torá y conocen sus misterios más recónditos. Desdichados aquellos que discuten con ellos y no aceptan su palabra. Desde aquel día, siempre y cuando entrara en la casa de estudio y escuchaba cómo se explicaba la Torá, se ponía a llorar. Cuando le preguntaban por qué sollozaba, solía decir: porque acogía con escepticismo las palabras de los rabinos. No creía en la existencia de 7 tierras con habitantes diferentes de nosotros. Ahora temo el juicio del otro mundo. De ningún modo ha revelado el Zohar todos sus misterios. Incluso si no desentendemos de la profunda cuestión de un viaje por mar o a posiblemente una profundidad de centenares de miles de metros para descubrir una civilización existente, todavía quedan preguntas cuyas respuestas, con toda seguridad, plantearán las preguntas que las respuestas obtenidas. Sin embargo, antes de que nuestra investigación siga adelante, examinemos al sabio y veamos algunos indicios de lo más recóndito de su ser, de este milagro. Rabí Nehorai, un tanaíta que vivió en el segundo siglo y es mencionado 3 veces en la Mishnah y en otras secciones del Talmud. La mayor parte de sus aseveraciones son de carácter legendario, tienen un espíritu de Agar. Sin embargo, merece mencionarse una de exposiciones que comentan la era acuariana. En la generación de la era de Acuario, los jóvenes insultarán a los ancianos. Los viejos se levantarán en presencia de los jóvenes, las hijas se rebelarán contra sus madres y las nueras contra sus suegras. La faz de la generación será como la cara de un perro, y un hijo no se sentirá avergonzado en presencia de su padre. Esta es una descripción muy sombría para el epítome de la realización del intelecto humano. Si la era acuariana o la era acuaria señala el camino hacia una era de ilustración como el Zohar parece indicar, ¿cómo se puede reconciliar estos dos panoramas contemplados a un mismo tiempo? Fue llamado Nehorai Luz porque abrió los ojos de sus colegas y les infundió la sabiduría. Fue precisamente por esa razón que lloró cuando entró en la casa de estudio. Recordó las palabras de Rabí Shimon, que también sollozó y dijo: desdichado aquel que se encuentre con ese periodo, la era de Acuario. Digno de alabanza sea la porción de él que encuentre y tenga la capacidad espiritual de ser plasmado con aquel tiempo. Rabí Shimon explicó esa observación paradójica en estos términos. Pobre del que se tope con ese periodo, puesto que la revelación de la enorme luz cósmica de energía será un angustioso tormento para quienes no estén preparados para aguantarlo. Sin embargo, serán dignos de alabanza quienes merecerán la luz regocijadora del Rey. Rabí Shimon confirmó que la era mesiánica traerá consigo una luz representante de la infusión de un esclarecimiento espiritual a través de todos los mundos.
y que para quienes no estén debidamente preparados a recibir la era de Acuaria, el desafío impuesto por una época de ilustración hará que sufran dolor y angustia en una medida tal como jamás se ha sentido en el mundo. Rabí Nehorai tuvo un encuentro íntimo que fue auténtico y de verdad. Su contacto con extraños seres de una civilización avanzada, una sociedad que pudo sobrevivir en un ambiente altamente mecanizado, lo emocionó hasta tal punto que le hizo llorar. Comprendió que una civilización de un grado de desarrollo superior a la que conocemos ahora había sufrido la suerte de todos quienes no están debidamente preparados para manejar la profunda sabiduría. Aquí se encontraban los remanentes de los pueblos de la Torre de Babel, un testimonio vivo de lo que le puede ocurrir a una cultura avanzada cuando se emplean mal los ideales espirituales de la fuerza, la eterna sabiduría. La destrucción de Atlantis, tal como la describe Platón, fue el resultado inevitable de haber usado mal y abusado de la sabiduría eterna, como lo habían hecho tantas otras civilizaciones antes de ellos. Adán, los pueblos del gran diluvio y la sociedad de Atlantis, mencionada en la Biblia como la civilización de la Torre de Babel y la revelación de su sabiduría en la era acuariana, hicieron que Rabí Nehorai se pusiera a llorar. Desdichados aquellos que no saben a ciencia cierta cómo emplearla. La carrera ha comenzado para determinar quién será el primero en capturar esa sabiduría y avasallar a los demás. Recordando lo que había ocurrido en el pasado, el rey David escribió: El Señor es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montones o los montes al corazón del mar. Fíjense lo que dice al final. Aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque se traspasen los montes al corazón.